Esto es Ecléctico Radio. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Polaca Loca. Esta primer polaca de la temporada 3. A ver. Después de los 4 especiales, iba a sacar un quinto, pero seguí esperando información que creía que era un poco más importante acerca de los Guacamaya Leaks. Y bueno, se vino la renuncia de Tatiana Cloutier a la Secretaría de Economía. Hay muchos dichos, hay muchas cosas que se suponen que por las que renunció la tía Tatis, como le dicen en los círculos de Morena. Tatiana Cloutier dejó al PAN, o bueno, no sé si realmente era militante del PAN o no, pero bueno, dejó a ese lado del espectro político para acompañar a Andrés Manuel López Obrador, y fue su jefa de campaña. Y se me hace muy curioso su renuncia. Yo sé que ya han hablado muchos de los comunicadores, tanto de afines al presidente como de oposición, acerca de la renuncia de Tatiana Cloutier. Muchos se basaron en lo más bajo, que es que no la abrazó, es que le aplaudió, es que ella lo abrazó y él no la peló. Yo creo que eso es, sí puede ser un punto de ahí, a lo mejor para más o menos darnos cuenta de qué tan fracturada estaba la relación. Pero, a ver, los que en algún momento teníamos familiares o gente cercana que trabajaba en el gobierno de la Ciudad de México cuando el licenciado López Obrador fue jefe de gobierno, se comentaba o se decía que él no tenía amigos. Se comentaba que él compraba lealtades. Eso era lo que se rumoraba, ¿no? Lo que se decía, vamos, así en Radio Pasillo, en diferentes dependencias del gobierno de la Ciudad de México. Esto de lo que salió del el libro del El Rey del Cash, que ya hablaremos en otro episodio, pues es algo que se venía dando desde entonces. Yo conocía gente, o conozco gente que estaba en el gobierno de la ciudad, más específico en la Secretaría de Finanzas, y que a ciertos mandos, a ciertos jefes de áreas, de a partir de cierto nivel para arriba, pues se les pedía que donaran voluntariamente una parte de su salario para apoyar el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, así más o menos como lo que hizo Delfina Gómez en Texcoco. Y repito, yo conozco gente que sí tuvo que, y conozco gente que se fue, que mejor renunció y se fue, porque eran puestos de confianza, no era la base, no era la gente de base, sino eran los puestos de confianza, los puestos que designan pues los que van llegando a las dependencias, ¿no? En cuanto cambian los gobiernos. Entonces, como eran normalmente afines, bueno, pues se les pedía a los que ya estaban ahí, que funcionaban, por así decirlo, entre comillas, funcionaban, o que operaban ahí, que trabajaban ahí para mantener su puesto, bueno, se les decía que tenían que apoyar. Repito, eso a mí me consta, yo sí lo vi, no puedo decir quién, pero sí me tocó ver esas cartas famosas de apoya, yo acepto que se otorgue el tanto por ciento de mi salario, ¿no? O que de plano decían, es que si no, o sea, yo cobro, vienen y me lo piden, si no lo doy, pues me van a decir adiós, ¿no? Y pierdo mi trabajo. Y repito, gente que yo conozco de alguna manera cercana terminó renunciando a sus puestos. Pero la renuncia de Tatiana Cloutier, que fue jefa de campaña, se suma a una serie de renuncias que a mí me hacen recordar esta parte que se decía del licenciado López Obrador, de que él no tiene amigos sino compra lealtades, y que cuando la gente ya no le es leal o ya le lleva la contraria, pues entonces ya no lo toma en cuenta, vamos a decir, ya lo hace a un lado. Renuncias como la de el licenciado Ursúa, por ejemplo, que también él le renunció como jefe cuando fue jefe de gobierno a la Secretaría de Economía de la Ciudad de México, lo que
sería el símil de la Secretaría de Economía. Jiménez Espriu en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, alguien que también estuvo desde el principio con él. Julio Scherer, por ejemplo, a la oficina de la presidencia. Alfonso Romo, ¿no? Perdón, Julio Scherer en la cuestión jurídica, Alfonso Romo a la presidencia, a la Secretaría de la Presidencia, ser secretario de la Presidencia, como su asesor. Son muestras claras de que el presidente, si no le dices lo que quiere escuchar o no está viendo que haces lo que él quiere o él dice que se debe de hacer, los hace a un lado y la gente termina pues renunciando. Arturo Herrera también ya se fue, aunque él no sé si realmente fuera tan cercano, pero también se fue. Renunció Irmeréndira Sandoval, y ahora también John Ackerman se queja de censura porque le quitaron su columna en La Jornada y sus programas en el 11. Y el presidente se está quedando con cierto grupo de personas que están nada más diciéndole sí, señor presidente. Lo que se decía aquellos años del PRI, si alguien se acordará, ¿qué horas son?, decía el presidente. Y entonces se volteaba a su asistente y le decía: las que usted diga, señor presidente, ¿no? Y ese dejo de autoritarismo del licenciado López Obrador, que es muy de los 70s, que es muy de 60, 70s, de Díaz Ordaz, de Echeverría, del mismo López Portillo, que serán muy marcados en su momento, lo está tomando muy claramente el presidente de la República. Él no estaba, yo creo, de acuerdo con que renunciara Tatiana Cloutier. Se notaba que estaba incómodo con la renuncia, que estaba molesto con la renuncia. Repito, hay muchas teorías. Yo creo que jamás sabremos, o al menos que Tatiana Cloutier en algún momento diga: sí, yo renuncié por estas razones, como lo hizo Ursúa. Pero yo dudo que eso suceda. Yo creo que en el fondo Tatiana Cloutier es leal, de alguna manera leal, al presidente de la República, y no lo va a decir, no en los próximos años. Yo creo que va a tardar, y a lo mejor nunca lo diga, pero yo creo que a lo mejor en algún momento lo dirá. Su despedida fue agridulce para muchos. En lo personal fue sosa. Su discurso de queriendo hacer analogía del béisbol como para todavía caerle bien al presidente estuvo de más. El que le preguntara: ¿quieres hablar? O sea, como de, pues ya estás aquí, ¿no? O sea, a ver, pues di algo, ¿no? A mí ese tipo de actitudes no se me hacen correctas del presidente de la República. Pero bueno, él es así y ellos lo aceptaron así, ¿no? Aceptaron así trabajar con esta persona. Quienes han escuchado las declaraciones de Mario Di Constanzo, que fue alguien cercano también a López Obrador, sabrá que lo que ha dicho Mario Di Constanzo es: sí, él es así, o estás con él o estás contra él. Pero repito, gente que estaba muy cercana desde el principio, cuando se va del PRD y crea Morena, le ha estado renunciando, y eso no es una buena señal. Para ningún gobierno es una buena señal. Sí, en el transcurso de los años, en un sexenio, hay gente que renuncia, que se va por no estar de acuerdo, pero él ya lleva varios, ¿no? El mismo Alfonso Durazo, aunque dirán muchos: no, pero él se fue de gobernador a Sonora. Sí, pero obtuvo a lo mejor lo que quiso, que era la gubernatura. Sin embargo, no han estado tan cercanos. El mismo David Monreal no ha renunciado a Morena, sigue como el líder de la bancada de Morena en el Senado, pero no hay ya esta relación de superamistad que aparentaban de muchos años, ¿no? No olvidemos que Ricardo Monreal ha apoyado a López Obrador desde hace muchos años en muchos aspectos. Entonces, por ahí no está bien manejada la situación. Son malos síntomas. Raquel Buenrostro, quien llega a la Secretaría de Economía, viene del SAT y la ensalza y dice: no, es una gran mujer. Y yo no dudo que no sea una gran persona, pero hubo muchas deficiencias en el SAT o en Hacienda. Se le culpa de la no compra de vacunas, o sea, o de la intervención y que llevó a la no compra de vacunas, ¿no? Que no se surtiera el gobierno de vacunas y de medicamentos, y sobre todo medicamentos para los niños con cáncer.
es preocupante, realmente es preocupante, o sea, no es un buen síntoma. Y eso lo debemos de ver todos. Y los que siguen a López Obrador, bueno, pues sí preguntarse, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la razón real? Del lado de la oposición, pues van a seguir especulando, se siguen yendo por la fácil, por, ay, mira, no la abrazó, ay, mira lo que dijo, ay, mira lo que... Como que se van por lo superficial, como que no están entrándole al fondo. Y eso tampoco está bien, la oposición lo está dejando pasar. Después vino esto de las... Cambiando un poquito el tema, vino esto de del destape de 42 personas, 42 nombres de personas que él cree que pueden ser los candidatos a la presidencia por parte de la oposición. Le urge al presidente saber quién va a ser el oponente. Y yo creo que en este caso la oposición hace bien en decir, no, espérate, no es tiempo, no es momento, llegará el proceso, y cuando llegue el proceso el año que entra, entonces lo haremos y lo diremos. Se han mencionado nombres importantes, Beatriz Paredes, José Ángel Gurría, el mismo Enrique de la Madrid, y luego hay nombres como Chumel Torres o Carlos Loret de Mola, que obviamente pues son parte como de... Yo siento que el presidente lo hace como para burlarse, así como de, vean, están a la altura, todos esos políticos están a la altura de Chumel. Y no digo que porque Chumel tenga o no tenga altura, no tenga una capacidad. No, o sea, no es denostar tampoco a Chumel Torres. Sin embargo, él siempre lo ha dicho, ni me interesa, ni quiero, y yo soy aquí un comediante que hace un programa que habla de política, que ni siquiera es analista, o sea, él toma las noticias y las hace amenas, por así decirlo, o de un periodista como Carlos Loreda, el que se encarga de denostar cada que puede. Entonces hay nombres interesantes, no sé qué tanto sea así. Menciona a Luis Donaldo Colosio Riojas, él ya dijo que no. Un Samuel García que no le está yendo muy bien en Nuevo León. O sea, como que su juego es, pues láncenmelo a ver de una vez. Y hace bien, repito, la oposición decir, no es tiempo, no es momento. Cuando llegue el momento, pues veremos quién es. Yo sí siento que le urge a López Obrador a ver con quién va a pelear, contra quién va a contender, para ver por dónde lo va a agarrar. No es momento de que la oposición, para mí, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, no es momento de que la oposición lance a alguien. Muchos dicen es que ya se tardaron, es que las corcholatas del presidente, que también está mal que le digan las corcholatas. Bueno, así les dice el presidente y bueno, la gente lo toma así. Pero bueno, los precandidatos o posibles precandidatos a la presidencia pues son estos tres, y ahora ya mencionó otros 2 o 3, ¿no? Incluyó por fin a Monreal. Y ellos ya están en campaña, ya vimos estos hashtags de es Claudia o con López estamos muy a gusto y cosas así, ¿no? Marcelo Ebrard tomándose selfies en todo el mundo, donde va, como canciller. Ricardo Monreal diciendo yo no quiero que sea una encuesta, que sea algo más firme, ¿no? Una elección de los militantes, cosa que sabemos que el presidente no quiere hacer, no va a hacer. Para él su manera de votar es levantar la mano. Repito, es estás o no estás de acuerdo, o sea, quieres o no quieres, ¿no? Me haces caso o estás contra mí. Y del lado de la oposición, los nombres que puedan surgir o ir surgiendo en estos meses y posteriores a la elección del próximo año, que es cuando empieza la contienda para el 24, va a depender mucho también de quiénes son los ganadores en el Estado de México y en Coahuila. Muchos creen que en Coahuila gana la coalición con un priista al frente, pero que pierde en el Estado de México. En lo personal yo dudo que el PRI pierda el Estado de México, y más frente a Delfina Gómez. O sea, no creo que pierda, va a ser muy difícil que gane Delfina Gómez. Pero todo puede pasar, entonces también tenemos que estar preparados y esperando a ver qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Y ya pasando las elecciones, entonces sí, ya hablar de los procedimientos que va a tomar la oposición, de este PRI dividido, si va a participar o no, quiénes sí van a participar en el bloque opositor, quiénes van a apoyar al presidente de la República. La Cámara de Diputados parece ser que está totalmente entregada, del lado del PRI, la bancada del PRI totalmente entregada a López Obrador. Vamos a ver qué pasa en las siguientes reformas.
a Alito Moreno le siguen sacando cosas, o sea, mucho acuerdo, pero cuando puedo te pego, ¿no? Entonces, como que fue mala estrategia de Alito Moreno, y lo voy a decir como lo dije en una de las polacas especiales, ya se tiene que ir, militancia del PRI, ya, saquen a este personaje, pero ya debe de irse Alito Moreno de la dirigencia del PRI. Y si se tiene que ir Moreira, si tiene que ir alguien más, pues que se vayan. Me sorprende la decisión de Ildefonso Guajardo. Yo creo que él es una persona íntegra, o suponía que es una persona íntegra. No sé cómo lo convencieron, si lo amenazaron, si Alejandro Moreno le dijo, oye, hazme el favor, échame la mano, o si, como dicen por ahí algunos, a billetazos, no lo sé. Él podía haber sonado como un posible candidato o precandidato a la presidencia de la República por la capacidad de análisis y de político que es. Yo creo que esta decisión de apoyar a Alejandro Moreno lo baja totalmente. Y por el lado del PAN, pues al menos parece que ha sido hasta el momento el partido más sólido, a excepción, repito, de este senador Paz, como ya lo había mencionado. Parece ser que es el bloque más sólido. El PRD, Jesús Zambrano, no sé qué haya acuerdo o qué haya hablado después de la votación donde 2 de los 3 senadores del PRD votaron, uno de ellos Mancera, votara a favor de la militarización, el otro no recuerdo el nombre. Posiblemente sí deba de hacerse algo como una elección primaria dentro de la oposición para decidir y que se escuchen en diferentes debates a los posibles candidatos, no importa que sean 10, 15, 20, no sé, los que sean, pero que se escuchen sus propuestas y que la gente decida, mira, a mí me parece bien esto, yo voy y voto por para que, y que en ese tenor salga un candidato de unidad. Yo no lo veo mal. Lo más recomendable sería que nada más hubiera al final 2 candidatos. Por ahí algunos han levantado la mano, como Gerardo Fernández Noroña, que ha dicho, no, yo voy o no voy, o sea, yo voy, no importa de dónde. En Monreal en su momento lo dijo. Ebrard también por ahí lo dijo. Hay quienes no se han pronunciado como tal. El Partido Verde, pese a que apoya al presidente de la República, ahorita está del lado del presidente de la República, tampoco ha dado color de si va a apoyar o no la candidatura de algunos de los elegidos del presidente. El PT, bueno, Fernández Noroña dice que él va por el PT. No sé, no creo que pase, pero bueno, yo creo que va a declinar por el que decida, como dice él, el compañero presidente. Movimiento Ciudadano tampoco da color si va a unirse a la alianza, si se va a ir de un lado, va a contender solo. Yo creo que sería un error para Movimiento Ciudadano contender solo, pero bueno, y esperar a ver qué otros partidos puedan surgir. A lo mejor nos da alguna sorpresa por ahí, por ahí algún partido nuevo, posiblemente. Se habla mucho de que se está formando un nuevo partido. Nos dicen que es muy de derechas, que es muy estilo Vox, como el de España, que es extrema derecha. Pues no sé, habrá que ver qué es lo que sucede en ese sentido. Pero yo creo que sí, la participación de los ciudadanos para la selección de un candidato de oposición, yo creo que es importante. Yo creo que es muy, muy, muy importante. Para que, si ya el presidente ha tomado una decisión o no, o está por tomar una decisión sobre sus aspirantes, al menos la oposición en su momento, llegado el momento, también pueda tomar las riendas y que tome en cuenta la ciudadanía, que al final de cuentas ellos están ahí gracias a que nosotros somos los que pagamos impuestos. Entonces, la renuncia de Cloutier y esta parte de la lista de nombres se da en momentos muy álgidos en ciertas discusiones. La lista de nombres sirve para desviar un poco lo que pasó con Tatiana Cloutier, el momento en el que está México en la cuestión de los arbitrajes, los pagos. Se habló de que ya se hicieron pagos a Canadá, que se hicieron el año pasado pero no salieron hasta ahorita. Y bueno, las filtraciones, que aún todavía a mí siento que esas filtraciones son más como mediáticas que realmente de un fondo, un trasfondo fuerte, duro. Repito, yo sí creo que esto va a seguir dando para hablar para más.
Sale este libro del Rey del Cash, no lo he leído, espero en estos días poder leerlo, leer un testimonio y ya platicar acerca del libro y de las filtraciones. Pero eso será en una siguiente Polaca Loca. Por ahora aquí la dejamos. Ya saben, sigan a José Ochoa en sus redes sociales. Ahí abajo están en la descripción están los enlaces a sus redes. Síganos en Ecléctico Radio aquí en YouTube, en Facebook, en Instagram también estamos como Ecléctico Radio. No hay muchas cosas en Instagram. No soy muy bueno para subir muchas cosas. Todavía no le agarro la onda bien. Muchos empecé a subir fotos. Sí, pero como que tiene su chiste. Pero síganos en Twitter, también estamos en Ecléctico Radio, también están por ahí mis redes sociales personales, sobre todo la de Twitter es la que más veo yo, la personal. Entonces, pues ahí podemos estar en comunicación. Ya saben, denle like, compartan, comenten este video, suscríbanse al canal, campanita, vayan a unirse a nuestra página de Facebook y yo les deseo que pasen un excelente mañana, tarde o noche, depende de la hora que nos escuchen, y nos escuchamos en la siguiente Polaca Loca, aquí por Ecléctico Radio. Hasta siempre. Esto fue Ecléctico Radio. Muchas gracias por escucharnos.